Muchísimas gracias a las autoridades. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Empezamos ya y lo hacemos fuerte, hablando sobre la integridad como valor fundamental para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones. Lo vamos a hacer de la mano de Joaquín Meseguer Yebra y Magali Negrín Noda. Ambos nos ayudarán a comprender, cómo se comprende la integridad desde dentro de las organizaciones y cómo se convierte en un pilar real para fortalecer la confianza ciudadana. Y es que la ciudadanía no solo espera que hagamos bien nuestro trabajo, también espera honestidad, transparencia y coherencia. Joaquín Meseguer Yebra es consejero técnico del Ayuntamiento de Madrid dentro del programa Madrid Talento. Es además experto del Foro de Gobierno Abierto y miembro de la Comisión de Transparencia y Participación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Magali Negrín Noda es jefa de Servicio de Integridad Institucional en la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias. Pues adelante, Joaquín, adelante, Magali. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación del Gobierno de Canarias y de Novagov. Somos ya grandes amigos, así que las visitas a esta isla y a Canarias tienen que perpetuar nuestra amistad, por favor. Además es viernes, no os podéis imaginar lo que agradezco este regalo, así que habrá que extender un par de días más a esta linda tierra con tanta gente linda. Me ha encantado volverme a encontrar con mi apreciado viceconsejero, al que siempre da gusto escucharle, y al vicepresidente también de la Federación de Municipios Canaria, con la que no trabajo directamente, pero sí con la FEM, porque coordino un grupo de trabajo de transparencia, acceso a información pública y desde hace unos meses mediación administrativa, que parece ser que nos viene también y tenemos que empezar a aprender a mediar y a dialogar con las personas con las que algunas veces, aunque no lo queramos, pues nos enfrentamos y tenemos nuestras controversias. Muchas gracias a Ibaya por la presentación. He sido capaz de aprenderme tu nombre, estos nombres tan bonitos que tenéis en las islas. Y bueno, acto seguido voy a hacer una presentación, aunque confieso que aquí soy el telonero porque las cosas importantes las tiene que contar Magali, y es lo que finalmente pues os va a aplicar y os va a afectar, ¿no? No sé si podemos poner la presentación. ¿La tuya o de Magali? ¿Tuya o de Magali? Ah, ¿Cuál quieres? pues la mía. La tuya. Y después Magali. Eso es. Con la de Magali no me apañaría porque tiene mucha más enjundia y más contenido que la mía. Bueno, ayer cuando venía para acá me decía un amigo, no seas muy disruptivo, ¿eh? Me dice el disruptivo. Bueno, tampoco se trata obviamente de remover aquí a nadie en sus asientos ni generarle ninguna incomodidad, pero sí me gustaría ablandar un poquito nuestra cabeza, algunas veces nuestra conciencia, sobre lo que nosotros consideramos que es íntegro, lo que consideramos que es corrupto, diríamos, o irregular. Es verdad que está estudiado que hemos normalizado muchos comportamientos que realmente deberíamos de rechazar, pero los hemos convertido e incorporado, diríamos, a nuestra lógica, a nuestra forma de hacer, como si fueran lo más habitual del mundo. Decidme quién no ha dicho alguna vez algo de esto, o al menos lo ha pensado. Probablemente lo habrá pensado o lo habrá escuchado de otro y lo habrá sentido, ¿no? Esto de corre, coge la pasta, sal corriendo, tonto el último. Y para que se lo lleve otro, pues me lo llevo yo, ¿no? Yo creo que todo esto está en nuestra cabeza, en nuestra cultura, en nuestra forma de hacer, de pensar, y eso hace que dispensemos o excusemos pues algunos comportamientos que, como os digo, en otro tipo de culturas pues son rechazados, ¿no? Cuando hablas con algún sueco, noruego, algún danés, y le hablas de estos dichos, primero no se entienden y segundo no son capaces de traducirlo a su lengua, a su idioma, porque ellos no tienen expresiones similares, ¿no? Y esto dice, como os digo, mucho de nuestra cultura, de nuestra forma de hacer y bueno, del comportamiento mediterráneo, como dicen ellos, aunque vosotros sois atlánticos y estáis en mitad del Atlántico, aunque culturalmente es verdad, tenemos una cultura afortunadamente muy compartida y elementos muy comunes, ¿no? Fijaros hasta qué punto ellos tienen muy complicado hacer una traducción a sus idiomas, a sus lenguas, que este dicho que también es un poquito así como curioso, pero que recitamos una y otra vez,
cuando a ellos se les intenta decir, oye, ¿me hacéis una traducción al inglés para lo que me queda en el convento? Ya no acabo la frase, que nos la sabemos todos. Pues lo intentan hacer. De hecho, bueno, tienen otros dichos que obviamente no son nada escatológicos para dar a entender obviamente la misma idea. A mí me encanta aquel compañero que ha dicho, esta lo uso menos de lo que debería. O sea que todavía algunas veces pensamos que aún diciéndolo demasiado o mucho, pues no es suficiente todo lo que nos quejamos cuando las cosas no resultan como nosotros queremos, ¿no? Bueno, en nuestra cultura y tradición, en nuestra historia pasada, pero todavía aún hoy, hay muchos dichos, igual que estos que yo os he puesto, que revelan o reflejan un poquito nuestra forma de hacer, ¿no? Esto de si no untas las ruedas, el carro no rueda, dice mucho obviamente de nosotros, ¿no? Es decir, si no hay algún regalo, algún beneficio, alguna ventaja que alguien pueda obtener, pues probablemente las cosas irán mucho más despacito o ni siquiera correrán, ¿no? Y esto, como os digo, nos evoca pues experiencias o prácticas del pasado que seguimos insistiendo en erradicar, pero que no somos capaces de conseguirlo del todo, ¿no? Las famosas igualas, las astillas, esas pequeñas, como digo, compensaciones, regalos o recompensas que nosotros entregamos para que los demás nos traten mejor, ¿no? Yo hace unos meses mi madre tuvo que pasar por una operación, el sector sanitario, y sé que Juan a lo mejor me va a mirar así, es especialmente peculiar en este ámbito, pero yo recuerdo que mi madre, después de la operación, siempre que iba a visitar al médico y yo la acompañaba, iba con una bolsita. Yo le decía, ¿qué llevas ahí? Yo estaba siempre asustada porque dice, ¿me vas a preguntar qué llevas ahí? Y pues llevo un regalo. Y digo, mamá, digo que esto de verdad no es necesario. Bueno, la pobre la estresaba y dice, no me digas nada, déjame tranquila, yo quiero ir allí y quedarme en paz, ¿no? El caso es que cuando entrábamos en la sala de esperas todo el mundo estaba con una bolsa, o sea que no era mi madre la única, digo, pero bueno, el caso era si la bolsa era más grande, más pequeña, de la marca incluso, que ya revelaba un poquito su contenido, ¿no? Y dentro, obviamente, el único que estaba apurado era yo, que era el intermediario entre el médico y ella, porque ella lo entregaba totalmente tranquila y el médico también lo recogía muy tranquilo. Con lo cual, el único que pasaba un mal momento pues era yo, ¿no? Bueno, con esto voy a lo difícil que es en lo cotidiano pues erradicar este tipo de prácticas que desde luego dicen poco de una actitud íntegra, ¿no? O como nosotros esperamos que sea. Algunos, para quitarse el muerto de encima y echar la culpa a la genética, pues dicen que es que somos así, ¿qué le vamos a hacer? Que esto no tiene remedio, ¿no? Que se lo digan a un japonés que obviamente no se comporta de la misma manera que nosotros, ¿no? Aquí tenemos a Juan Luis Arzuaga, que hace muy poquito en una entrevista en El País pues decía que la corrupción es muy paleolítica, dice, muy primitiva, ¿no? Muy animal, diríamos que está muy enraizada en lo que nosotros somos, ¿no? El primate, diríamos, o el hombre primitivo, para imponerse lo que necesitaba era tener fuerza, jerarquía, dinero, riqueza, y obviamente para obtenerlo por el camino más corto pues tenía, diríamos, que ser corrupto, ¿no? Y saltarse, diríamos, todas las reglas sociales, ¿no? Hace un mes escuchaba a mi querido Manuel Villoria, que sabéis es el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un poco volver, ¿no?, a este tipo de argumentos, y él sí que ponía en cuestión que precisamente la corrupción estuviera, diríamos, en nuestra forma de ser, en nuestra genética, y intentaba defender precisamente todo lo contrario. Obviamente, siendo presidente de una autoridad así, tiene que defender que sea la integridad la que de alguna forma está en nuestra forma de ser, de actuar o de reaccionar, ¿no? Es verdad que los estudios de biología, ¿no?, de neurociencia, en realidad confirman un principio que todos conocemos, y es que queremos conseguir siempre lo máximo con el menor coste posible, ¿no? Es algo humanamente comprensible, ¿no? Le llamamos a eso ahora eficiencia, ¿no? Pero entonces, obviamente, los expertos biólogos o neurólogos lo resumían o lo concretaban pues en esta máxima, ¿no? Conseguir lo máximo con el menor coste posible, ¿no? Es verdad que la integridad es adaptativa porque nos permite cooperar y vivir, diríamos, en sociedad, pero algunos otros también opinan que la corrupción, que se basa en el oportunismo, también tiene su base, diríamos, en el comportamiento humano y en esa teoría, ¿no?, del free rider, donde intentamos hacer todo aquello para lo que no encontramos un castigo o un rechazo, diríamos, social, y que nos permite a nosotros obtener una ventaja, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, es verdad que hay una regla estudiada en el comportamiento humano que viene a
diríamos, a fomentar aquellos comportamientos, como os decía, que no tiene un reproche, que no tiene un castigo, ¿no? Y sobre todo basándose en algunas ideas de todo el mundo lo hace, yo me lo merezco, no va a pasar nada o no me van a pillar, ¿no? Y este tipo de principios o de frases, igual que veíamos en las viñetas que hemos podido ver en la primera diapositiva, están muy enraizadas, como digo, en nuestra lógica y en nuestra forma de hacer y de vivir, ¿no? Hay también factores institucionales o sociopolíticos que rodean efectivamente esas tesis que dicen que somos más propensos a la corrupción o más propensos a la integridad, ¿no? Hay comportamientos opacos, comportamientos, diríamos, donde hay impunidad ante conductas que son reprobables. Incluso hay una falta de rendición de cuentas que fomenta y que estimula, diríamos, inspira, impulsa todo este tipo de comportamientos. Frente a esto, obviamente, una rendición de cuentas, un sistema de sanción y de controles de instituciones sólidas que lleven a cabo un seguimiento de la gestión pública, pues pueden combatir todo esto, ¿no? Incluso Manuel, hace esas 4 semanas, ese mes, intentaba también justificar de alguna manera en la mitología griega el comportamiento, diríamos, ético, ¿no? Y contaba ese mito que Platón también relataba, ¿no? De esos 2 titanes que son Prometeo y Epimeteo, a los que se les encarga por parte de Zeus repartir las competencias, ¿no? Entre los seres vivos. El caso es que Epitemeo, que es el más torpe, diríamos, de los 2 hermanos, de los 2 titanes, y es Epimeteo porque piensa después de actuar, Prometeo lo hace antes de actuar. Epimeteo, que es al que deja Prometeo, diríamos, repartir las competencias, se pone a repartirlas como si no hubiera límite, ¿no? Y cuando llega efectivamente a repartir a los seres humanos, pues ha quedado sin competencias que repartir. El caso es que Prometeo, que le había dejado obviamente hacer este reparto y que iba a encargarse de controlarle para que todo lo hiciera bien, se siente tan culpable de haber depositado en él esa confianza sabiendo cómo actúa, ¿no? Que piensa después de hacer, que lo que hace es robar el fuego sagrado a Atenea, ¿no? Y se lo da a Epitemeo para que se lo regale también a los seres humanos, ¿no? También con alguna otra competencia como es el saber actuar con lógica, con sentido común, distinguir, diríamos, entre lo bueno y lo malo, ¿no? El caso es que se lo entrega a los humanos, pero los humanos cuando ven el fuego, que es poder, lo que empiezan es a darse de tortas, a pelearse, a guerrear como si fueran chicos, niños pequeños. Y Zeus, aparte del rebote que se había cogido porque el fuego sagrado se había robado a Atenea, les echa una bronca, obviamente, a ellos y decir, bueno, estáis repartiendo, obviamente, competencias sin explicar para qué sirven, ¿no? Entonces, como se habían quedado sin ninguna otra más, le dicen, Zeus, ¿nos regalas alguna competencia más? Y Zeus es cuando les regala la justicia, el sentido de la justicia, el sentido de la ética, y le preguntan, ¿cómo lo reparto? Dice, pues a todos por igual, que a todos tengan, obviamente, la posibilidad de ejercer, vivir, diríamos, con justicia y con principios éticos. El caso es que aun teniendo todos en ese reparto ese sentido de la justicia y la ética, pues no todos actúan, diríamos, con justicia y con ética, ¿no? Y le preguntan, ¿y qué hacemos entonces? Dice, pues hay que castigar y sancionar a aquellos que no ejercen su competencia, diríamos, de justicia y ética y expulsarlos de la ciudad, ¿no? Bueno, fijaros los orígenes, ¿no? Las teorías, las tesis tan distintas que existen para justificar o no esa propensión nuestra hacia la mayor integridad o corrupción. En mi experiencia como director de Transparencia y Buen Gobierno en una comunidad autónoma, en este caso es en Castilla y León, lo pone ahí, o sea que lo puedo desvelar porque aparte de todo esto es público en la huella legislativa de este anteproyecto de ley. A mí me tocó impulsar un anteproyecto de ley que buscaba obviamente el buen gobierno, las buenas actitudes y valores en los responsables públicos, políticos, ¿no? Y en uno de esos mandatos que iba en ese anteproyecto de ley, pues se decía los altos cargos tienen que asistir obligatoriamente a la formación en las materias que se regulan aquí en esta ley, como ética pública, conflictos de intereses, el buen gobierno, transparencia. Bueno, a las alegaciones que se reciben por parte de máximos responsables de algunas consejerías está aquí esta. ¿Qué veis? Dice, es inútil rebatir seriamente esta propuesta. Digo, pero bueno, esto, qué malo tiene formar a alguien, incluso obligar, ¿no?, a nuestros responsables públicos que se formen en estas materias sobre las que después consultan todos los días. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Y eso revela un desconocimiento absoluto, obviamente, de su posición y de su responsabilidad, ¿no? Dice, si no fuera por la seriedad del contexto, un anteproyecto de ley, la idea nos movería a la hilaridad incontenible, que también
el verbo es bastante abundante y exagerado, ¿no? Evoca la imagen de los campamentos de reeducación tan queridos en los regímenes autoritarios. ¿Alguien puede ignorar que realmente necesitemos saber realmente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto cuando partimos de una cultura como la que hemos visto, que algunas veces nos conduce a hacer cosas que a la vista de los demás, sobre todo cuando somos empleados públicos, puede ser juzgado muy negativamente, ¿no? En un estudio muy reciente que se ha hecho público este mismo año, aunque data del año 2005, y del que se ha hecho eco también el diario El País, ¿no? Dice: los europeos castigan con fuerza la corrupción, pero menos si la comete un político de los suyos. Esto también es muy humano, ¿no? Y fijaros, en ese estudio, que os recomiendo que lo leáis, todavía no está en castellano, pero sé que se puede leer en inglés, y bueno, ahora para los que tengamos más dificultad con la inteligencia artificial está ya todo hecho. Hay algunos hallazgos clave que para mí son muy significativos, porque este estudio está hecho en 10 países europeos y están, entre otros, los países nórdicos y también nosotros, los países muy mediterráneos, que en este tipo de temas distamos mucho, supuestamente distamos mucho, ¿no? Pero la conclusión de este estudio viene a decir que todo comportamiento engañoso reduce la confianza, y esta es una consecuencia y un efecto que se produce absolutamente en todos los países donde se ha llevado a cabo el estudio, ¿no? Incluso las mentiras leves tienen un impacto, ¿no? Mentiras leves son las que califica este estudio, las mentiras en una rueda de prensa por parte de un responsable público. Es mucho peor, diríamos, considerada la conducta poco ética, diríamos, ¿no? La aceptación, por ejemplo, de regalos de poca cuantía, o diríamos comportamientos muy visibles como el uso de un vehículo oficial para un uso privado, ¿no? El nepotismo es, diríamos, en la escala todavía mucho más rechazado por parte de la sociedad europea, ¿vale? Y sobre todo cuando es en favor de familiares. Y después el soborno parece ser, diríamos, la conducta mucho más criticada y con mayor impacto negativo, como digo, en la conciencia europea, ¿no? Todo esto tiene ese efecto que veis: disminuye la confianza ciudadana en los empleados públicos, pero también en sus representantes o en sus, diríamos, jefes y responsables públicos. Debilita la legitimidad que ejerce aquel que, aun siendo elegido, obviamente no responde a lo que uno espera de sí, de él, y aumenta el castigo electoral, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes y de la que se hace eco ese titular que os comentaba es que si lo hace alguien con el que nosotros tenemos una afinidad política, somos un poquito más condescendientes, ¿vale? No hay que darle tanta caña, ¿no? Ahora tenemos muchos ejemplos, ¿no? Cuando representantes políticos opinan, obviamente, de las conductas, diríamos, de adversarios políticos, ¿no? Pero cuando lo tienen que hacer respecto de uno mismo, pues callan, obviamente, la boca, porque no parece, al parecer, para ellos muy elegante, y no supone para ellos tampoco el generar mayor confianza si lo hacen también respecto de sí mismos, ¿no? Bueno, el caso es que actualmente tenemos, y esto también quizá resta un poquito de fuerza al discurso y al debate sobre la integridad y la corrupción, pues hasta 10 iniciativas actualmente en marcha o en vigor, tramitándose sobre integridad y lucha contra la corrupción, reforzamiento, diríamos, de las medidas de transparencia. Vemos ahí un anteproyecto de ley orgánica de integridad pública, tenemos un anteproyecto de ley de administración abierta que está todavía en fase de anteproyecto y casi va a cumplir pues un año. Tenemos el quinto plan de gobierno abierto. La integridad, sabéis que es uno de los ejes y pilares de las políticas de gobierno abierto. Tenemos estrategias de lucha contra la corrupción, tenemos el sistema de integridad de la Administración General del Estado, que Magali seguramente hará alguna referencia a él, o bueno. Todo esto, diríamos, resta, en mi opinión, fuerza y eficacia a este tipo de iniciativas, porque ¿qué es lo que dice una que no dice otra? Realmente se pisan y no tenemos un modelo, diríamos, que todos podamos reconocer y apoyar o criticar, diríamos, único en el ámbito de la administración del Estado, ¿no? Ni siquiera nos ponemos de acuerdo a la hora de, y esta diapositiva la había hecho antes de que saliera el caso, que ocupa mucho espacio informativo actualmente, ni siquiera nos ponemos de acuerdo a la hora de decir cuáles son los regalos que son aceptables, admisibles, ¿no? Algunas veces pues recurrimos a conceptos, diríamos, indeterminados como la cortesía. Pues no hay dos personas que tengan la misma idea sobre lo que es cortés, diríamos, a la hora de un pequeño detalle, pues si venís aquí, pues un bolígrafo, unas hojas, una libreta, ¿no? Eso es un regalo de cortesía para muchos, otros ni siquiera eso es un regalo, es decir, ni es un obsequio ni ningún material que tenga que ser registrado o declarado en ningún caso. Pero fijaros, de 60, 50, 90, en algún caso no se dice nada, en otro caso se establecen topes anuales, con lo cual se pueden recibir pequeñas
cosas que sumen esos importes. Bueno, ni siquiera, como os digo aquí, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y esto también pues, resta mucha fuerza a las políticas y sistemas de integridad, ¿no? Para mí los pilares de la integridad pública, que quizás son aquellos pilares en los que hay que centrar, ¿no?, los sistemas y las estrategias, los métodos, diríamos, para implantar, ¿no?, políticas de integridad en la administración, es tener una buena dirección, un buen liderazgo, diríamos, público, que marque ese tono ético, ¿no?, que tengamos esos referentes en los que fijarnos para reconducir nuestra conducta a lo que ellos también nos enseñan. Es importante tener normas y prevenir, ¿vale?, que nos digan cómo tenemos que actuar ante cada uno de los casos concretos, o en el caso de que no lo sepamos a ciencia cierta, saber dónde recurrir para que nos digan tú tienes que actuar así, yo te voy a ayudar, no te preocupes, te apoyo, ¿no? Ante un sistema, obviamente, que funcione, tenemos que tener pues, una evaluación de riesgos, un control, mecanismos, diríamos, para intervenir cuando se detecta pues, alguna incorrección de este tipo, ¿no? Mecanismos también de reacción, no solamente disciplinarias, sino también medidas de carácter organizativo que mejoren el comportamiento y la integridad dentro de la organización y, desde luego, transparencia y mejora, ¿no? Si desglosáramos medidas por cada uno de estos pilares, y aquí aprovecho, llegando el fin de semana, para haceros alguna recomendación de cine, ¿no?, para ver películas, ¿no?, que tienen que ver con estos valores y con la integridad. La mayor parte de ellas van a ser de cine español, que también hay que promocionarlo. Cualquiera diría a los de la Academia de Cine que estamos promocionando en unas jornadas donde se habla de integridad precisamente al cine español, pero hay que hacerlo también, ¿no? Bueno, pues hay que aprobar planes de integridad, definir objetivos. Hay que insistir en ese liderazgo ejemplar. De alguna forma, aquellos que entran a ejercer determinadas responsabilidades altas dentro de la administración, pararles un ratito y decirles que dentro del pack de las competencias y responsabilidades que van a tener es precisamente una de ellas esta. Insistir en el diseño de programas de formación y sensibilización y hacer una buena comunicación, diríamos, interna de valores para que todo el mundo los conozca, ¿no? Integrar esos valores también en una planificación estratégica y también pedir la adhesión de las personas, una adhesión formal, incluso reiterada, cada ciertos tiempos, ¿no?, de que ellos comparten efectivamente esos objetivos y estrategia de la propia organización, ¿no? Hay que aprobar un código de conducta, establecer determinados checklist éticos, diseñar protocolos específicos. Tenemos la declaración de ausencia de conflictos de interés, la DACI, para aquellas personas que especialmente trabajan en determinados ámbitos críticos, como todos sabemos, pues el ámbito de la contratación, de las subvenciones, de la gestión de recursos humanos, procesos selectivos. Regular bien las incompatibilidades y puertas giratorias. Tenemos una ley que ya ha cumplido 42 años. Obviamente ha nacido para solucionar problemas en una sociedad que ya no es la nuestra actual. Nada que haya sucedido hace 40 años dentro de la administración hoy puede permanecer, ¿no? Reglas de integridad en la contratación, en materia de subvenciones, establecer cláusulas de integridad en los pliegos de contratación, un registro de procedimientos de abstención, que anonimizando datos personales nos puede servir como referencia de en qué situaciones se ha planteado una abstención y en qué casos se ha aceptado o se ha desechado, ¿no? Nos puede servir, obviamente, como un modelo a seguir para actuar nosotros mismos, ¿no? Diseñar ese mapa de riesgos, ¿vale?, incluyendo esas áreas críticas con indicadores de evaluación, hacer auditorías internas y externas, llevar a cabo esos controles internos que permitan separar funciones para evitar, obviamente, casos de colusión, revisar expedientes, bueno, canales y sistemas internos de denuncia. Yo hace también un mes moderaba una mesa redonda sobre integridad y todos los funcionarios que asistían, y eran funcionarios de la Comunidad de Madrid, ninguno de ellos sabía sistemas internos o canales de denuncia internos dentro de su propia administración. Lo que se ha detectado es que no hacemos publicidad de ellos. Parece ser que no queremos que nadie denuncie, ¿no? Bueno, pues es importante, y la Ley 2/2023 exige efectivamente que esos canales sean públicos y que haya una descripción que todos entendamos de para qué sirven, ¿no? Protocolos de investigación, trazabilidad de casos, régimen disciplinario y otras medidas correctivas que no tengan por qué pasar por una sanción disciplinaria, pero sino de carácter organizativo, ¿no? Y finalmente, pues trabajar en publicidad activa, en publicar información actualizada, información con contexto que se pueda entender, no solamente un tropel de datos que, digamos, no transmiten absolutamente nada ni permiten siquiera actuar. Llevar a cabo esas evaluaciones también periódicas del uso que se hace de la información pública, encuestas de clima ético, revisión del plan
aprendizaje de buenas prácticas? Bueno, casi nada. Se lo he dejado aquí a mi querida Magali votando, pero también diciendo ya, me cachis la mar, todo esto es lo que hay que escribir, redactar, diseñar, estructurar y contar, que yo creo que ese es uno de los verdaderos retos, ¿no? Contar, obviamente, estas cosas y que todo el mundo las entienda. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención en este ratito y encantado de compartir con vosotros este espacio. Como le pasó la pelota aquí a mi compañera Magali, ¿cómo hacemos para trasladar todo esto a un sistema de integridad? Tú que estás ahora encargándote de este tema. Bueno, Todo tuyo. nada. Bueno, buenos días. Gracias Joaquín. Precisamente esto fue una de las primeras cuestiones que nos planteamos cuando comenzamos a trabajar en este proyecto en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Es cierto que cuando pensamos en integridad, casi automáticamente pensamos en normas, en procedimientos, seguimiento, control y entendemos que necesariamente esto tiene que formar parte del sistema de integridad. Partimos de esa base. Ahora bien, queremos darle un enfoque diferente, o al menos así lo hemos hecho en el proyecto, ¿no? Realmente lo importante no es tanto lo que queremos evitar, sino lo que queremos promover. Es decir, qué tipo de administración pública queremos ser, quiénes queremos ser, qué valores queremos que sustenten nuestra administración, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar. Esta reflexión no es nada nuevo, ya la OCDE en las recomendaciones de 2017 nos decía que las administraciones públicas es necesario que dispongan de marcos claros, de principios y también valores éticos compartidos, que de alguna manera orienten nuestra actuación pública y vengan a fortalecer una cultura organizativa que esté basada en la integridad, ¿no? En la integridad, en la transparencia y en la responsabilidad. Y bueno, eso es un poco lo que hemos intentado hacer, o ese es el enfoque que le hemos puesto, en el sentido de que lo que queremos trabajar es la base de los valores, aquello que nos mueve, aquello a lo que acudimos cuando realmente no sabemos cómo actuar. Bueno, pues nada, les presento entonces el proyecto en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y queríamos comenzar haciendo un pequeño recorrido por todo lo que hemos hecho. Entonces, queríamos preguntarles, hacer una reflexión conjunta sobre varios aspectos que les pongo aquí, de dónde partimos, qué queremos conseguir y cómo lo estamos construyendo, también el camino que hemos recorrido, se lo voy a contar, y en qué punto nos encontramos ahora. Y luego ya en la parte final, pues cuáles son los próximos pasos. Quiero hacer una referencia especial al Código Ético de Personal Público, por el carácter participativo con el que lo hemos construido. Por aquí hay personas que forman parte del grupo de trabajo. La verdad que ha sido un trabajo muy colaborativo y que creo que realmente nos puede ayudar a mejorar nuestra administración. Y bueno, en la parte final, pues nos preguntaremos qué pasará después de la estrategia, ¿no? El punto de partida, bueno, ahora comenzaba hablando por las recomendaciones de la OCDE, y sí es cierto que ese ha sido el punto que hemos tomado como referencia y punto de partida, pero si ya nos situamos en lo que es el marco estratégico de nuestra comunidad autónoma, es importante, para un poco situar el tema, que podamos hacer referencia a cuáles son los objetivos del Gobierno y también el objetivo estratégico en el que nos situamos en el proyecto, ¿no? Esto también
viene a estar, forma parte también de lo que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que ya también viene a hablar o incorpora entre los objetivos prioritarios precisamente los datos abiertos, la participación ciudadana, la transparencia y también la integridad. Y luego ya lo que vino a hacer el Gobierno al aprobar el Plan Estratégico del Gobierno para la programación 24-27 es incorporar un objetivo, el número 9, que es pues, mejorar y facilitar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, y nosotros con el proyecto de alguna manera vamos a contribuir a alcanzar este objetivo. Si nos centramos ya en lo que es la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el objetivo al que apunta el proyecto, al que contribuye, es precisamente el número 2. Queremos con el proyecto generar una mayor confianza de la ciudadanía en la administración pública nuestra, en la Canaria, y lo queremos hacer a través de esa cultura de gobierno abierto y consolidando un sistema de integridad institucional, ¿no? Bueno, en esta diapositiva hemos querido reflejar de alguna forma cuáles han sido los pasos previos por los que hemos pasado antes de ponernos en marcha con el proyecto. El punto de partida lo situamos en un acuerdo de Gobierno de Canarias de 10 de junio de 2024 que viene a encomendar a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos la elaboración y la implantación de una estrategia de integridad institucional, ¿no? Lo hace al tiempo que declara de interés prioritario la elaboración de este proyecto, ¿no? Y junto con ello determina también la participación activa de otros centros directivos y también organismos autónomos que acompañan a la Dirección General de Modernización en la consecución de este objetivo. Lo veremos luego, ¿no? El segundo paso también viene a venir determinado por un informe de la Audiencia de Cuentas, este es de 30 de abril del año pasado, de 2025, y sí que pues de alguna forma vino a suponer un punto de inflexión ahí, porque realmente lo que pone de manifiesto es que todavía en materia de integridad nos quedaba mucho por hacer en el ámbito de la Administración Pública Canaria, ¿no? Y nos dice, pues bueno, que tenemos carencias y muchas medidas que no hemos implementado y que es necesario que llevemos a cabo si queremos avanzar en este sentido, ¿no? De alguna manera eso, como les decía, es lo que nos permitió ponernos en marcha. Determinó también que se creara la Unidad Administrativa Temporal de Integridad Institucional. Justo después de esto fue el acuerdo de gobierno fue de septiembre también del año pasado, y justo después, en noviembre de 2025, comenzamos a trabajar con el grupo de trabajo de integridad institucional, con la participación activa de todos los centros directivos que nos había dicho el gobierno, ¿no? Y bueno, esto lo que ha venido a determinar es que tengamos los recursos necesarios para ponernos en marcha con el proyecto. Contamos también con una asistencia especializada. Y pues esto fue a finales del año pasado, y a principios de enero es más o menos cuando comenzamos con el desarrollo del proyecto. Antes de entrar en lo que hemos hecho, sí que me parecía también importante situar un poco el objetivo general, lo que queremos conseguir. No es nada sencillo. Realmente yo creo que es algo ambicioso. Es impulsar un cambio profundo en la cultura de la organización. Realmente queremos ir hacia los cimientos, ¿no? Que cambie la forma que tenemos de ver la administración y nosotros también de cómo trabajamos, ¿no?
Queremos hacerlo, y comenzaba también al comienzo con la reflexión que me introducía también Joaquín, lo queremos hacer a través de promover valores éticos para mejorar la confianza de la ciudadanía, y todo ello con una visión a largo plazo en el que conseguiremos ser una administración ejemplar, moderna, cercana y también innovadora. Ese es el objetivo que tenemos marcado, ¿no? Bueno, ¿cómo lo estamos construyendo? Este punto también me parece que es importante porque de alguna manera creo que es lo que nos diferencia o es el matiz que nosotros le hemos querido dar diferente con respecto a otros sistemas de integridad. Y es que desde el comienzo queríamos o entendimos el proyecto en el sentido de que no queríamos queríamos que fuera participativo, ¿no? Y colaborativo. Queremos que la estrategia sea compartida, que esté legitimada también. Entendemos que con ello lo que vamos a ganar es que realmente la vamos a sentir como nuestra, vamos a generar ese sentimiento de pertenencia que a veces comentamos y entiendo que con ello vamos a estar en mejores condiciones para conseguir el proyecto, el objetivo final del proyecto. Y ese ha sido, pues, bueno, el enfoque principal, porque realmente lo entendemos como una responsabilidad compartida de todos, ¿no? Por eso, en el proceso participativo hemos implicado a todos los públicos objetivos, empezando por el personal público, también al personal que desempeña puestos de altos cargos, representación sindical y, por supuesto, también la ciudadanía, ¿no? En cómo estamos construyendo, no quería dejar de mencionar que la supervisión y la coordinación se viene haciendo a través del Grupo de Integridad Institucional y bueno, y aquí tenemos representados a los centros directivos y a los organismos autónomos cuyas áreas materiales de competencia de una u otra manera vienen a estar ligados con la integridad. Todos estamos ligados con la integridad, pero esto quizás en mayor medida, o así lo entendió también el gobierno. Entonces, lo que ha venido ocurriendo desde el momento en que se constituyó el grupo de trabajo es que hemos ido teniendo reuniones mensuales que nos han permitido, pues bueno, dar cuenta de todo lo que estábamos haciendo y llevar a cabo ese seguimiento, esa supervisión y ese control. Lo importante realmente es que aquí hemos encontrado que se unen las perspectivas, ¿no? Tenemos todas estas áreas materiales y los conocimientos, las experiencias de cada uno de los centros directivos nos han permitido dar ese enfoque diferente y que también es necesario para enriquecer la estrategia. Realmente ha sido un trabajo, no solo hemos tenido esas reuniones mensuales, sino que luego también hemos tenido sesiones de trabajo y en las sesiones de trabajo, pues bueno, hemos ido puliendo los documentos y realmente ha sido bastante enriquecedor. Bueno. ¿Qué camino hemos recorrido hasta el momento? Nos parecía también importante que si íbamos a elaborar una estrategia de integridad institucional, pues teníamos que abrir este periodo de escucha. Escuchar a las personas que trabajan dentro de la administración pública y también, por supuesto, a las personas que se relacionan con nosotros, ¿no? Entonces comenzamos a abrir este periodo de escucha también. Y antes de ello, lo que hicimos fue llevar a cabo una revisión de la normativa y de todos los documentos que habían a nivel nacional y también internacional. Comenzamos con ese análisis, revisamos también todos esos documentos estratégicos y los marcos también internos y
partimos también de un análisis de los informes de la Audiencia de Cuentas. Antes les comentaba que nos sirvió de punto de partida el informe de la Audiencia de Cuentas del 30 de abril de 2025, y es cierto, porque ahí hay incorporados un paquete de medidas que nos dijeron que no estábamos llevando a cabo, y realmente ha sido muy determinante a la hora de definir las medidas que luego veremos que están incorporadas en la estrategia. También hay otro informe de la Audiencia de Cuentas, este es de septiembre también de 2025, sobre altos cargos, que incide mucho en el tema del liderazgo y que a nosotros también nos ha servido para introducir todo el tema del liderazgo también en la propia estrategia. También hemos revisado la primera memoria que se ha hecho del Sistema Interno de Información, que comenzó, la memoria es desde septiembre de 2024 a diciembre también del año pasado. Es el canal interno al que antes comentaba Joaquín, que mucha gente no conoce que lo tenemos, pero también han sido, los datos que hemos extraído también han sido importantes y relevantes a la hora de también poder mejorar este sistema interno de información y luego nosotros poder incorporar esas medidas. Junto con ello, también llevamos a cabo un análisis de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. A nivel internacional hemos tomado como referencia Chile y Ecuador, y a nivel nacional, lo comentaba antes también Joaquín, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado. Lo hemos revisado mucho y hemos tratado de adaptar de ahí lo que nos venía bien a nuestra comunidad, pero también otros sistemas de integridad como el de Guipúzcoa, Murcia, también Cataluña. Bueno, hemos hecho como un análisis de todas estas mejores prácticas con el objeto de extraer aprendizajes, saber qué es lo que funcionaba bien y dónde estaban las principales dificultades. Esto sin duda nos ha ayudado también bastante a la hora de elaborar la estrategia. Y bueno, aquí está las encuestas que lanzamos. Lo que les decía antes de la escucha que habíamos iniciado con todos los públicos objetivos que estaban implicados. Lanzamos también a finales de febrero ya de este año encuestas al personal público, también a los altos cargos y a la ciudadanía, con el objetivo de conocer pues la percepción que tenía el propio personal en bloques importantes dentro de lo que es la integridad institucional en materia de liderazgo, riesgos también, conflictos de interés, cultura organizativa. Preguntamos también la formación que necesitaban. Sin embargo, la encuesta que lanzamos a la ciudadanía, el objetivo ahí, como no puede ser de otra manera, era diferente, ¿no? Ahí lo que queríamos conocer realmente era el nivel de confianza que la ciudadanía tenía con nosotros. Entonces, bueno, llevamos a cabo estas encuestas, como les digo, y los resultados los tenemos publicados en la internet corporativa. Les animo a entrar y comprobarlos, y si realmente tienen interés, ahí podrán tener acceso a los porcentajes y exactamente las preguntas que realizamos, ¿no? Yo aquí solo les quiero destacar una o dos cuestiones de cada una de las encuestas que llevamos a cabo, ¿no? En el caso de los altos cargos, una cuestión que podríamos destacar aquí es que sí hemos advertido una percepción diferente sobre el papel que tiene el liderazgo en la integridad. Y eso pues, nos ha permitido también incorporarlo en la estrategia, porque tendremos que lograr pues, acercar esas diferentes percepciones, y también nos ha permitido marcar que el referente de la ejemplaridad tiene que estar, debe venir por ahí, ¿no? En cuanto a la ciudadanía,
sí que les adelanto aquí que, bueno, que la encuesta que hicimos a la ciudadanía no es del todo representativa. Si hay alguien por aquí del ISTAC que ya, ya lo apuntábamos, pero sí es cierto que nos permite conocer cuál es la tendencia general, ¿no? No confían en nosotros, también nos ven como una administración poco cercana, y que en cuanto a transparencia tardamos mucho, o sea que no cumplimos los plazos de tramitación. En cualquier caso era algo que era esperado, pero sí que quiero resaltar de aquí que incorporamos una pregunta en el sentido de si se mostraban conformes o estarían conformes con el desarrollo de una estrategia que permitiera promover valores y principios éticos, y aquí sí, en torno al 90% de las personas que contestaron la encuesta nos dijeron que sí estaban de acuerdo y que les parecían que esa era bueno, que estaban conformes. Entonces, bueno, como somos de oportunidades, esto desde luego es una oportunidad para mejorar. Y bueno, de personal público les he querido traer varias diapositivas para destacarles alguna que otra cuestión. La primera es esta, y es que una de las principales conclusiones que pudimos extraer es que más del 70% del personal público está orgulloso de trabajar en esta administración pública. Yo no sé ustedes, pero yo cuando tuve acceso al dato, realmente me parece que es algo que también es una oportunidad, también bien visto, ¿no? De alguna manera viene a determinar esa vocación de servicio público que nosotros necesitamos, y que viene también íntimamente ligada a todo lo que es la integridad. De tal forma que, bueno, esa cultura organizativa ya existe, ya la tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es afianzarla un poco más, trabajarla un poco más, no partimos de cero. Otro dato relevante también de la encuesta es que en el caso del personal público incorporamos también una pregunta acerca de cuáles eran los valores que debían integrar nuestra actuación administrativa, y les he puesto en esta diapositiva los que resultaron más votados y también los que después hemos incorporado al Código Ético de Personal Público, que veremos en la recta final. Respeto entre hombres y mujeres fue el más votado, seguido de confidencialidad y objetividad, y luego finalmente imparcialidad y transparencia. No me quiero detener mucho aquí porque tenemos en el apartado específico del Código Ético lo comentamos también. Y bueno, antes de pasar al siguiente bloque, en este camino que hemos recorrido, otra de las cuestiones importantes que nos permitió identificar las encuestas que lanzamos son los riesgos que están vinculados al área de integridad. Ya los tenemos perfectamente identificados, y son estos. Tampoco viene también alineado con los riesgos de otras administraciones públicas, pero bueno, en el caso nuestro los riesgos están en contratación en primer lugar, luego también en toda la parte de gestión económica y presupuestaria, en recursos humanos, la parte de nepotismo también que comentábamos antes, y en ayudas y subvenciones también, un poquito menos, pero también. Bueno, con todo esto, el trabajo que realizamos, pues finalmente nos ha permitido contar con un diagnóstico, es decir, conocer cuál era la situación de partida de nuestra administración pública, ¿no? Y esto ha sido lo que nos ha permitido luego, a continuación, pues, elaborar nuestra estrategia de integridad. Les he puesto aquí algunas cuestiones sobre el DAFO que nos parecían que eran relevantes. Yo no se las voy a enumerar todas, sino solamente destacar, pues bueno, entre las debilidades que podemos observar, una de ellas, la que les quiero llamar la atención, es que existe el riesgo de poder confundir o identificar todo lo que es la integridad con las medidas antifraude. Es algo que es diferente. Comenzábamos hablando de esto, no es tanto lo que queremos evitar,
no queremos evitar, con la integridad me refiero, ¿no? O el objetivo no está ahí, porque finalmente esa será una de las consecuencias, pero no es ese el enfoque. El objetivo no es luchar contra el fraude o la corrupción, sino promover esa serie de valores, ¿no? Entonces, bueno, este podría ser una de las debilidades a nivel interno, y como fortaleza interna también, pues esa cultura ética de la que hablábamos antes con la diapositiva sobre lo que nos sentíamos comprometidos con la administración, ¿no? Entonces partimos de esa base que es un consenso amplio en torno a los valores públicos. Desde fuera, las amenazas nos pueden venir dadas por esa inestabilidad económica y política que le puede restar apoyo institucional a la estrategia. Está claro que eso nos podría de alguna manera impedir continuar avanzando, pero una oportunidad sin duda es la que les comentábamos que nos había salido de la encuesta de ciudadanía, y es que esa mayor exigencia social se convierte para nosotros en un auténtico reto para conseguir el objetivo final que queremos lograr con la estrategia, que no es otro que mejorar esa confianza ciudadana en la administración pública canaria. Bueno, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Pues con el diagnóstico y todo el trabajo previo que conlleva, pues ya tenemos elaborado un documento de estrategia muy inicial, de integridad institucional, y lo que hemos hecho durante finales de mayo y este mes de junio, lo que estamos haciendo es compartiendo el documento que hemos creado, por lo que les decíamos antes, que no queremos crear esta estrategia para la organización, sino con la organización, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos compartiendo, no solo la estrategia, sino también los códigos éticos que tenemos elaborados. Se encuentran disponibles también en el apartado de área de conocimiento corporativo, en el área de integridad, y les animo a consultarlo, porque nos pueden presentar, pues bueno, aportaciones, reflexionar si quieren en conjunto. Hay unos formularios que están disponibles si prefieren hacerlo de esa forma, y si no, pues ahí lo que hemos hecho ha sido incorporar también el correo de integridad para que nos puedan hacer todas las propuestas de mejoras que consideren, que precisamente es lo que nos interesa, ¿no? Para enriquecer el documento. De esta labor, de este proceso participativo, también quería destacar que hemos realizado en este mes de junio con las UNCIS, con las unidades de mejora, unas sesiones en las que les hemos explicado la estrategia, y hemos creado de forma conjunta la misión y la visión, ¿no? Y bueno, que es la que vienen a acompañar al documento junto con los valores. Entonces, como misión acordada en el seno de estas sesiones presenciales de trabajo, pues hemos entendido que lo que queremos con la integridad, el propósito que estamos llevando a cabo es reforzar. Fíjense en el verbo reforzar, o sea que ya contamos con esa cultura de integridad, pero lo que queremos de alguna manera es impulsarla, ¿no? Y bueno, lo queremos hacer promoviendo valores éticos, la transparencia, la gobernanza, la rendición de cuentas, la coordinación institucional para conseguir la confianza de la ciudadanía. Y esta parte final también es importante, y garantizar una gestión pública eficiente basada en la vocación de servicio público, que era que también nos había salido antes. Esto lo hicimos también con unas dinámicas de trabajo, y realmente fue también muy enriquecedor el proceso. La visión, aquello que queremos llegar a ser una vez tengamos implantada la estrategia, es ser una administración pública ejemplar y confiable, cercana y empática, innovadora y ágil, en la que la integridad forme parte de la cultura organizativa en la toma de decisiones y en la relación con la ciudadanía. El reto es importante y es muy a largo plazo, porque realmente nosotros trabajamos para la ciudadanía y prestamos los servicios a la ciudadanía, y el objetivo final es mejorar esa confianza en la ciudadanía, que se sientan, nos vean como esa organización más cercana, ejemplar.
una organización excelente, ¿no? Bueno, en la estrategia tenemos definidos 4 bloques estratégicos y 4 que son transversales. Vienen muy de la mano con lo que comentaba también Joaquín. Yo les traigo aquí todos los ejes. Eso sí se los quería presentar, pero en cuanto a lo que son las acciones concretas, pues les he destacado 1 o 2 según el eje, con la idea de que pueden más o menos conocer qué es lo que estamos haciendo. Bueno, hay un eje que es fundamental, es el que rige toda la estrategia, que es el de cultura de integridad institucional. Aquí, como 2 medidas que les he querido destacar, una sería la declaración de compromiso institucional con la integridad, que nos apuntaba también la audiencia de cuentas en su informe, que era necesario y que también en el seno del proceso participativo, las que tienen el asterisco son las que surgieron en el seno del proceso participativo, pues esta también surgió en las sesiones presenciales que mantuvimos con la JUNSI. Buenas prácticas en materia de liderazgo para altos cargos y personal directivo. Esto es algo que también ha salido a lo largo de la sesión y entendíamos también que era importante. El segundo bloque es el de prevención y protección de la integridad institucional. El enfoque que le estamos dando, ya ustedes más o menos lo pueden entender, es más ir a la prevención, de tal forma que si atacamos todo lo que son los riesgos, los prevenimos, pues no se darán tanto. En cuyo caso, si se dan, lo que está previsto en la estrategia es que los podamos identificar el riesgo y que lo podamos gestionar adecuadamente, ¿no? Aquí entonces lo que tenemos previsto es un diseño de mapas de riesgo por áreas, principalmente por las áreas que nos comentábamos antes de contratación, la de recursos humanos, también ayudas y subvenciones, ¿no? Y aquí también nos surgió en el proceso participativo la publicación anual de los datos del Sistema Interno de Información, que podría ayudar también a entender un poco el sistema y cuáles son las cuestiones que más se van planteando, ¿no? Hay otro eje estratégico, transparencia y buen gobierno, que es hacia afuera, hacia la ciudadanía. Estaba claro que uno de los ejes tenía que ser precisamente cómo nos relacionamos y cómo mostramos a la ciudadanía todo lo que es la integridad. Y aquí una de las medidas que surgieron es la del lenguaje claro y accesibilidad de la información en materia de integridad. Pues bueno, pues lo hemos incorporado también a la estrategia. Y un último eje de la integridad aplicada a la gestión pública, en el sentido de que la integridad forme parte o sea un referente en toda la actuación administrativa, de una manera similar a como lo es ahora mismo todo lo que es igualdad y género, ¿no? Aquí una de las medidas que también surgieron en el proceso participativo es que la integridad forme parte también de los procesos de acogida del personal. Bueno, ejes transversales los que acompañan a los anteriores para que realmente podamos conseguir lo que queremos, pues tenemos 4, ¿no? Que Joaquín también apuntaba algunos de estos en su exposición. El sistema de gobernanza es fundamental. Esto es algo que aprendimos del análisis de las mejores prácticas por el que comenzábamos explicando, y es que si no tenemos un sistema de gobernanza, entendemos que el sistema no se va a poder mantener. Por eso lo que queremos hacer aquí es acompañar a todas las unidades para que realmente puedan implantar esa integridad. Tenemos también la parte de formación y capacitación. Aquí lo que queremos hacer es sobre todo talleres prácticos, que es lo que nos han pedido en las encuestas y también en las reuniones que mantuvimos con la JUNSI salía mucho este tema de que realmente lo que queremos son talleres prácticos y también talleres sobre dilemas éticos, pues los tenemos incorporados. La parte de comunicación y sensibilización, por supuesto, también hacia adentro y hacia afuera. Aquí surgieron ideas muy
interesantes en el proceso participativo, acerca de celebrar ese Día de la Integridad. También recuerdo una hora que era lo de la Internet, poner 12 meses, 12 valores. Y bueno, son ideas que seguro que en un despacho no hubieran surgido, pero en el seno de los grupos con los que hemos venido trabajando, pues sí. Y bueno, el seguimiento, la mejora continua y la evaluación, tenemos que medirnos, tenemos que establecer indicadores y medirnos con periodicidad para saber qué también lo estamos haciendo o qué es lo que no está funcionando y poner ahí las correcciones que sean necesarias, ¿no? Los siguientes pasos serían, pues, vamos a dedicar todo este mes de junio a este proceso participativo que se encuentra abierto. Vamos a recoger las aportaciones, las vamos a contestar, vamos a revisar de nuevo la estrategia y vamos a enriquecer de alguna manera el documento. Después de esto, lo que nos queda va a ser la aprobación formal de lo que es la estrategia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, ¿no? Y ya luego pues, comenzaremos con la difusión, la implantación y también el seguimiento y la mejora continua. El documento de la estrategia, cuando se apruebe, porque he puesto todo el énfasis en lo que es la estrategia en sí, pero no vamos a aprobar solo la estrategia con la misión, la visión, los objetivos estratégicos y bueno, el sistema de indicadores va a ir acompañado de 2 códigos, un código ético de personal público y también un código ético para las personas que desempeñan altos cargos y también 3 planes. El plan de formación, que necesariamente tiene que ir de la mano de la estrategia, también uno de comunicación y también el de gestión del cambio, para que nos podamos adaptar a todo lo que la estrategia de integridad pueda suponer y a esa resistencia que nos podríamos encontrar en el camino si van surgiendo, que estemos preparados, ¿no? Bueno, les decía al principio que quería darle un protagonismo específico al Código Ético de Personal Público y a la forma en la que lo hemos elaborado. El objetivo del código que acompaña a la estrategia, es uno de los códigos que acompaña a la estrategia, es bueno, fortalecer confianza, reforzar la cultura, bueno, todo esto que venimos hablando, ¿no? Y queríamos pues generar esa referencia compartida, hacerlo también de forma compartida. El enfoque que le hemos dado al código es que no es un régimen disciplinario. Antes comentaba también Joaquín que el régimen disciplinario tiene que formar parte también de la integridad. Nosotros podemos acudir al TEBET, al Estatuto Básico del Empleado Público, si realmente queremos sancionar por esta materia, lo tenemos ahí. Pero en el código no hemos introducido un matiz de este tipo. Tampoco introduce nuevas obligaciones y no tiene carácter sancionador. Pero lo que sí es una guía práctica y un apoyo para la toma de decisiones, para esa referencia compartida, ¿no? Quiere también pues acompañar. Los valores. A la hora de incorporar los valores que deben formar parte del Código Ético de Personal Público, lo que hicimos fue lo siguiente. De los 15 valores que están establecidos en el TEBET, en el artículo 52, pues en una sesión del grupo de trabajo, de las primeras, de noviembre del año pasado, me parece recordar, lo que hicimos fue trabajarlas en el sentido de estos 15 valores que se incorporan al TEBET, cuáles son los que mejor nos identifican a nosotros como personal que trabajamos para la comunidad autónoma, ¿no? Y hicimos también una dinámica de trabajo muy productiva y ahí surgieron los primeros cinco valores. Ahí dijimos que el primer valor tenía que ser la integridad, que venía de la mano con todo lo que estábamos trabajando, la responsabilidad también,
La vocación de servicio público. Aquí hicimos un pequeño ajuste porque el TREBET habla de dedicación al servicio público y nosotros entendíamos que en Canarias se ajustaba un poco mejor si hablábamos de vocación de servicio público, ejemplaridad y también la honradez. Y con esos 5 valores comenzamos a trabajar de esta forma que les decía siempre, de forma participativa y trabajamos también todo lo que son las normas de conducta que vienen asociadas a los valores. Y luego, en las encuestas de personal público, lo que hicimos fue volver a preguntar, esto ya lo comenté antes, y los más votados los incorporamos a continuación, que son el 6, confidencialidad, y el 7, objetividad e imparcialidad. En realidad queríamos incorporar solo 2, ahora verán después que el respeto, igualdad, hombres y mujeres y transparencia lo hemos incorporado como un principio. Y el de objetividad, es cierto que cuando lo fuimos a incorporar nos dimos cuenta que en muchos otros sistemas de integridad venía de la mano del de imparcialidad y realmente objetividad me parece que había obtenido un 4,3 en la encuesta y el de imparcialidad 4,2. Bueno, pues lo que hicimos fue unirlos y esto es el pool de valores que tenemos incorporados en nuestro código ético. Los principios son estos que... la diferencia entre los valores y los principios es que los valores son los que rigen las conductas y los principios más bien es cuando hablamos de la administración, ¿no? De cómo actuamos nosotros en nuestro desempeño, pero ya aquí más bien como administración pública, los principios que rigen la administración. Aquí incorporamos transparencia y rendición de cuentas, que nos había salido también de los más votados en la encuesta, y el que más votado, el que obtuvo mayor votación fue igualdad entre mujeres y hombres. El resto de los valores, apertura y reutilización de datos, innovación pública, mejora continua, igualdad y equilibrio territorial, lo que hicimos fue tomar como referencia un proyecto de decreto que había para el Código de Altos Cargos e incorporamos aquellos que entendimos que venían también apropiados para el personal público. Sí es cierto que el de mejora continua y el de evaluación lo incorporamos también de forma novedosa porque entendíamos que también tenía que estar. Bueno, a esta parte también ha hecho referencia Joaquín y es el tema de los regalos y las invitaciones. De nuevo aquí no queríamos poner un importe, es cierto que se está modificando la ley de los altos cargos y ahí se va a poner un importe, pero nosotros en el Código ético de personal público, siguiendo también el modelo del SIAGE y a su vez de la OCDE, lo que queremos aquí es de nuevo abrir un momento para la reflexión, de tal forma que cuando recibamos un regalo, una atención, una invitación, lo que queremos es que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Te sentirías cómodo explicando esto a un compañero o a una compañera? ¿Te compromete de alguna forma? ¿Tienes algún expediente, alguna actuación que se pueda ver de alguna manera también vinculado con esto? Bueno, puede generar trato de favor. Es decir, comenzamos hablando de los valores y aquí de nuevo volvemos a ello. Realmente aquí es cuando la integridad se manifiesta y donde tenemos que tomar una decisión. Bueno, yo creo que aquí ya... El Código Ético Compartido, hemos creado también la Comisión Ética de Integridad Institucional para acompañar al personal en todos los dilemas que se puedan plantear. Y la idea es precisamente pues eso, que exista este acompañamiento en la implantación del código, de forma que cualquier dilema que pueda surgir, sepamos también que existe esta Comisión Ética de Integridad Institucional a la que acudir para que de alguna manera oriente nuestra actuación y nos acompañe en aquella decisión que tengamos que tomar. Bueno,
y aquí ahora una pregunta, y es que comenzábamos al comienzo con una pregunta, y ahora yo le quiero trasladar de nuevo una pregunta a Joaquín, y es que con todo lo que has escuchado, Joaquín, después de la estrategia, ¿qué? Pues a cumplirla, ¿no? Que es lo más fácil, la que sí, porque tiene tela esto, ¿eh? Tiene mucho trabajo por delante. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena. Enhorabuena por las bases, por el planteamiento. Es un planteamiento completísimo, pero realmente el reto es ser capaz de cumplirlos, ¿no? Y yo creo que para poder cumplir, bueno, hay que primero aprobar el plan, hay que redactarlo y explicarlo, yo creo que en términos que todo el mundo lo entienda. Lo has dicho tú varias veces, ¿no? Ese reto de la comunicación y del lenguaje claro es esencial, pero hay que comunicar internamente los valores. Muy bien todas estas preguntas que hacías en esta diapositiva anterior, porque es verdad que nos hablan de la integridad y la ética, pero cuando nos hacen preguntas concretas y aterrizadas dices, jolín, pues yo a lo mejor esta pregunta no sé cómo la contestaría, no sé si sería capaz de contestarla en unos términos donde no me avergonzara, donde no sintiera realmente un pudor, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es importante, aprobar, explicar, comunicar, dentro y fuera. La ciudadanía también, obviamente, tiene que ser protagonista y lo ha sido, ¿no? En el diseño del plan, porque ha sido una experiencia participativa. Hacer un seguimiento de la ejecución, publicar resultados, evaluar y contar especialmente lo desagradable, lo que no ha resultado bien. La transparencia tiene que ser fastidiosa, molesta, incómoda. Si no lo es, no conseguimos nada. No tiene que ser un portal de propaganda para decir hoy qué bien lo hemos hecho, ¿no? Normalmente echamos en falta siempre en los portales de transparencia muchas cosas de las que no se sabe nada ni dice nada porque realmente seguro ahí hay un mal resultado, ¿no? Entonces hay que ser coherentes, hay que ser fieles a nuestro compromiso, como en un programa político, obviamente ser capaces de explicar lo que hemos conseguido y lo que no. Y yo creo que después en la evaluación hay que ser igualmente participativos. Es decir, lo que no puede ser es que la evaluación del sistema se haga otra vez en nuestras sedes palaciegas, donde el terciopelo rojo abunda y encerrados en nuestras cuatro paredes. Si han diseñado o participado en el diseño del sistema los ciudadanos, o nuestra propia organización, los que somos protagonistas en este caso de estos sistemas, pues también tienen que serlo igualmente de la evaluación, ¿no? Me ha encantado lo de 12 lemas o 12 meses, 12 valores. Eso es, sí, que me recuerda a una publicidad, ¿no?, de una famosa cadena televisiva. Sí. Pero en el Ayuntamiento de Madrid Talento, hace 4 años hicimos esto. Y los valores que todos convinimos, que eran comunes para los empleados públicos, los pusimos en cada una de las plantas de un edificio que tenemos, de 6 plantas, y diréis, jolín, pero estáis todos ahí, 6 plantas muy estrechitas, ¿eh? Pero seguramente Loredana, que se ha incorporado ahora, que me encanta verla, conoce ese edificio y sabe que subiendo por las escaleras, algunas veces escacharramos el ascensor para que suba la gente por las escaleras y lea, obviamente, y vea los valores, ¿no? En cada una de las plantas hay un valor, ¿no? Y siempre que subes andando, los ves, te lo recuerda, dice, estos son nuestros valores. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Antes el viceconsejero decía que tenemos que mirar lo que hacemos dentro y vais a tener la oportunidad ahora de hacerlo, de exponer vuestras experiencias y de aprender, obviamente, de ellas. Pero nosotros desde fuera llevamos mucho tiempo viéndoos. Seguramente lo sabéis, pero os hemos premiado 2 veces en las 2 convocatorias que ha habido de los premios Audaz a la transparencia. A Canarias se le ha premiado porque, como miembro, además de la Alianza para el Gobierno Abierto, en esa división local tenéis muchos compromisos importantes, pero yo estoy dispuesto como responsable de esa edición, obviamente no puedo anticipar la evaluación ni el resultado, pero que este sistema, si llegamos a tiempo, lo aprobamos y sobre todo tenemos resultados, yo creo que es un gran candidato, como lo fue en su día Galicia, que obtuvo también un premio. Así que nada, animaros a hacerlo. Enhorabuena a Magali por este gran trabajazo y a la directora Juana por abanderarlo también, impulsarlo y ánimo y todos a cumplir, ¿eh? ¿Vale? Aquí nadie fuera.